conduzcamos rectamente con el mismo espíritu y gocemos siempre de tu consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, a mí me toca compartirles este rollo, este tema que se llama ¿qué o quién es un dirigente? Según el diccionario, hay muchas definiciones y estas indican que un dirigente es aquel que va adelante, que enseña el camino a otro, el que da el primer paso por su propia iniciativa, sin que se lo diga, dirigir una acción o una opinión o pensamiento, arrastrar a otros con sus acciones, buenas o malas. Eso es un término general, ¿verdad? En nuestra vida común. Esos son, como por ejemplo, también yo puedo pensar que un dirigente es un profesor, un sacerdote, o un ingeniero que dirige su obra, ¿no? Entonces, pues si lo vemos en términos del mundo, pues todo eso va así. Pero yo no le voy a hablar de este tipo de dirigente. Yo le voy a hablar de un dirigente cristiano. La definición de un dirigente cristiano es dirigente todos aquellos que dirigen a los que escuchan el llamado del Señor y se lanzan decisivamente a la acción con espíritu equilibrado y un criterio de eficacia sobrenatural. Dirigentes son aquellos que sus decisiones deciden, sus opiniones convencen y sus acciones conmueven. ¿Cómo debe ser el dirigente? Ha de ser católico macizo, convencido de su fe, sólidamente instruido en las cosas de la religión, una persona con convicción y entregada a Dios y al movimiento, que sea ejemplo para otros y coherente, transparente, que sepamos que lo que nosotros estamos haciendo con nuestra vida es lo que, ¿verdad? Lo que yo digo lo estoy viviendo. Esa es una persona coherente, transparente, no tener doble cara, o sea, no ser yo una en mi casa y ser otro afuera, en la sociedad, en la comunidad, ¿verdad? Entonces tengo que yo mostrarme transparente. Todo aquel que emplea una de estas cosas o todas las definiciones para el bien de otros, ya que son cualidades que Dios nos ha dado a todos los dirigentes, y se les describe como la persona que conoce el camino, guiar por el camino a los demás, después de haber recorrido el camino. O sea que después que nosotros hemos aprendido y conocemos, ya tenemos el camino libre para poder enseñar a otros, llevarlos, ¿verdad?, a ese camino que ellos quieren ir. Un dirigente debe ser consciente y seguro de su misión, bautizado, incorporando su personalidad en un eje cristiano y ve claramente la exigencia de su bautismo y a la vez realizado en la vida con el alma y espera al borde de su posibilidad, es consciente de la triple misión que adquiere el bautizarse. Cualidades de un dirigente deben ser seglares, santos, apóstoles, hombres de su tiempo, estar encajados de cualidades naturales y sobrenaturales. Cualidades naturales: ha de tener una personalidad humanamente válida, centrada en el eje cristiano. Conocer sus ideales, lo que se propone, a dónde va, lo que quiere conseguir, o en sus ambientes, cómo se mueven los problemas que los rodean. Tratar a cada uno con amor y con respeto y con dignidad. O sea, tratar a las personas como me gustaría a mí que me trataran, ¿verdad? Tratar con respeto y con amor. Ese debe de ser. Conocer, de nosotros los cursilistas ya conocemos un ideal, el cual conocimos cuando fuimos a cursillo. Realmente yo no conocía mi ideal. Yo me encontré con mi ideal en el cursillo. No tenía ni idea hasta que tuve ese triple encuentro en el cursillo.
estando siempre al ritmo de las necesidades, de la exigencia de las realidades que vive, vivificándolas, encauzándolas y cristianizándolas. Tener disciplina, aceptar la voluntad de Dios en todas sus manifestaciones, simpatía, compenetración, alegría, gracia de Dios que causa y que es causa de alegría y auténtica. Iniciativa, no esperar que te digan que lo hagas, es actuar. El Señor necesita de estas personas. Yo he escuchado siempre ese refrán que dice, un dicho que dice, ¿quién es el que recoge la basura? Y uno dice, bueno, yo escuchaba eso y decía, ¿quién es el que recoge la basura? Y después descubro y dice, pues el que la ve primero, ¿verdad? Si yo paso y veo una basura, yo tengo que recogerla, no tengo que esperar que otro sea el que la recoja. No, que la recoge el encargado, no, porque ese es el servicio. De ahí se nota si nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, si somos servidores. Generosidad, darse en generosidad por Cristo, siempre más y mejor. No minimizar el sacrificio, no hay ni que pensarlo. Si nosotros nos piden algo por Cristo, tenemos que estar ahí, siempre por Cristo, nunca decir no. Yo en mi caso siempre he dicho, siempre cuando me han hecho un llamado, aunque esté temblando, aunque sé que no lo voy a hacer, aunque no sé, yo me encomiendo y yo le digo, Señor, por ti sí, contigo sí, yo sola no puedo, pero contigo de la mano, yo voy donde tú me llames. Para ser dirigente no se necesita tener un título o una educación, tener un nivel muy elevado, ser intelectual o ser rico. No, lo único que tiene que ser es tener disposición para trabajar para Dios, tener amor al servicio, tener el deseo de ayudar a otro. En este mundo hay mucha gente que necesita, hay mucha gente que no conoce a Dios, hay mucha gente que andan perdidos y ahí el Señor nos quiere, ahí, en ese lugar, en ese ambiente, ir, ¿verdad?, con nuestro metro cuadrado. El cursillo nos ha educado y nos da un metro cuadrado al cual nosotros podemos caminar, donde quiera que vayamos, allí, ser esa esencia, ser esa oveja, oler a Cristo, contagiar a los demás, con nuestro testimonio. Tener una disposición abierta para que Cristo opere por el faro que alumbra los caminos, el brazo que el ciego necesita para apoyarse, tener las lámparas llenas de aceite, estar allí en el momento justo. Eso es ser un dirigente, siempre pensando por el bien común de los demás. Siempre lista, ¿no? Siempre, como yo decía, como los Boy Scouts, ¿no? Siempre lista. Los Boy Scouts tienen ese lema que dice siempre lista. Nosotros los cursistas tenemos que ser como los Boy Scouts, listos siempre. Cualidades sobrenaturales, desarrollando la inagotable potencialidad, fe viva, dar un salto a lo desconocido, simplemente confiando en la gracia de Dios, sentirse instrumento y esperarlo todo de Él, mezclar lo divino de Dios con nuestras circunstancias. En la lectura del domingo había una palabra que decía, ¿será que Cristo cuando venga encontrará fe en nosotros? Esa es una pregunta que nos deberíamos de hacer. Si nosotros si cultivamos la fe, si tenemos esa fe a lo desconocido, creer que todo lo que se nos dice es verdad, creer en un Cristo al cual no vemos, pero el cual lo hemos aprendido a conocer por medio de aquellos mártires que murieron por el cristianismo. Por ello nosotros tenemos que seguir y aumentar nuestra fe. Humildad. Ya cuando conocemos el verdadero sentido de nuestras condiciones de instrumento, cuando nos damos cuenta de que solo somos un canal para llegar a los demás y ponemos a trabajar los talentos, eso que Dios nos ha prestado, la humildad es la única verdad. Cuando ya nosotros descubrimos que somos instrumentos, que hemos sido llamados para ser ese puente para otros, cuando reconocemos eso, es cuando dejamos entrar que se refleje la humildad en nosotros. Esperanza, la virtud
de la esperanza comienza cuando ya no tenemos nada de esperanza humana. A Dios le interesan las personas, no las obras. El criterio de eficacia es el juicio final de cada uno. O sea, a Dios le importa más nosotros como personas, lo que hemos amado, cuánto hemos amado. A Él no le interesa cuánto hagamos, sino cuánto amemos al prójimo. La caridad para un cristiano cada vez no es más que unas oposiciones a la santidad y a la caridad. Será la asignatura definitiva. Caridad es amor, no es compasión. Da sentido a nuestra vida. El Señor nos va a preguntar cuánto amaste, como les acabo de decir. Ser un dirigente cristiano es un llamado de Dios. ¿Qué es una vocación? Nos hace desde el bautismo. Con el bautismo nos llama a la triple misión. Nos llama a ser sacerdote, profeta y rey. Hay que estar conscientes que el llamado es en primera persona. No es en masa. Él te necesita a ti. No nos llama así como en comunidad, ¿verdad? Decir, vamos a salvar. Así, es verdad, hay un refrán que dice, o nos condenamos o nos salvamos en racimo. Pero todos vamos creciendo en santidad. Pero también nos necesita. Él va a la persona. Él quiere que nosotros vayamos también a la persona. Es como en la parábola de los trabajadores, ¿verdad? Que el Señor fue en la mañana a buscar trabajadores, fue a mediodía, fue en la tarde. Y Él le paga a cada uno de ellos el mismo salario. Porque Él dice, Él puede hacer con su salario lo que Él quiera. ¿Verdad? Así que, pues, Él también, ese es uno de los mensajes que tenemos que poner en práctica. El llamado es para aquellos que están dispuestos a dar el sí, sus dones y talentos para llevar a cabo la misión encomendada. La misión encomendada que Él nos da. Todos somos misioneros. Evangelizadores. Llevamos el mensaje a los demás. Bueno, pero me están escuchando sin micrófono. La respuesta afirmativa a este llamado se llama un compromiso, mantenerse siempre en pos de hacer que toda la humanidad viva de acuerdo con los principios cristianos. Un compromiso de ser ejemplo de lo que se predica en cristiano. El llamado a la diligencia es un llamado a ponerse al servicio de los demás, a ayudar a otros. Cristo vino a servir y no a ser servido, y nosotros tenemos que ser lo mismo. En el plano civil o mundo, dirigente es aquel que más manda, ¿verdad? O el que más grita. El dirigente o aquel que se opone más, el que se opone en las reuniones del secretariado, aquel que dice, no, eso no es así, siempre están como, van en contra, díganme de qué están hablando para yo oponerme. En veces pensamos que un dirigente es así, pero no, ¿verdad? Ese es en lo mundano, pero nosotros los cristianos tenemos que hacer la diferencia. Pero un dirigente en el plano cristiano es otra cosa. Insisto, un cristiano dirigente es el que más sirve con humildad y con presteza, como lo hizo la Virgen María, cuando el ángel le anunció que su prima Isabel estaba embarazada. ¿Y qué hizo ella? Inmediatamente agarró camino con presteza. Se fue a esas montañas a encontrarse con la Virgen, humildemente a servirle, a ayudarle a la Virgen, sin esperar recompensa ni reconocimiento. Para poder decidir sobre este llamado debemos tener ilusión, entrega y espíritu de caridad. Y en verdad esto es así. Muchos dirigentes ya no tenemos el espíritu de caridad, ya no tenemos ilusión, ya no tenemos entrega. Es triste darse cuenta de varios dirigentes cuando veo que no tenemos esto, que lo hemos perdido. Cuando en el cursillo, en la actual guía del rector que se está dando, se menciona esto a cada rato, se le dice a las nuevas cursistas o de hombres, ten
se le remarca bien, para que nosotros sacamos de ese cursillo con esa mentalidad, ¿verdad? Pero sobre todo hay que tener tonelada de humildad. Todo llamado de Dios empieza con nuestra propia conversión. Aceptar el llamado, comprometerse a trabajar fuerte por el reino de Dios. Yo quiero compartir algo con ustedes sobre mi vida. Cuando yo entré a formar parte del equipo de servicio de la región, yo pensaba que había muchas aplicaciones. Y entonces cuando me hicieron la oferta que si yo quería ser parte del equipo, yo digo, bueno, ok, yo me imagino que hay muchas aplicaciones y yo voy a llenar la aplicación, pero yo no voy a ser llamada porque yo pues van a agarrar a otro, yo no tengo la capacidad y todo eso. Entonces, pero resulta que me llaman. Y ya cuando yo estoy dentro del equipo me doy cuenta que no hay muchas aplicaciones, que son pocas las que entran. Entonces, pero cuando me llaman, yo dije, wow, ¿ahora qué? Pero entonces fue cuando me empecé a preparar más, a leer más, a estudiar más, para estar lista, para poder, porque sabía que tenía que pararme aquí, que tenía que enseñar, que tenía que saber lo que estaba diciendo. Y mucho menos pensar que yo podía llegar a ser coordinadora de la región. Nunca en mi cabeza pasó eso. Entonces, llega el momento que iba a ser, pues yo dije, bueno, me escogieron a mí y a otro hermano, y yo dije, bueno, yo no tengo, mi currículo está muy bajo, pero el currículo de mi otro hermano sí está alto. Yo me quedé tranquila, yo dije, ok, va a ser él. Muy bien. Entonces, y para mí fue la sorpresota cuando veo que yo fui la que se fue alto, que me votaron por mí, tuvieron ese voto de confianza en mí. Entonces yo a Dios no le dije, Señor, yo no quiero servirte, o yo no le dije, Señor, que sea la otra persona, que yo no sea. Yo dije, Señor, se va a hacer tu voluntad. Lo que pase aquí, eso es lo que voy a aceptar. Pero no le dije ni una ni otra cosa. Y cuando pasé a ser la coordinadora, yo dije, ok, aquí voy. Ahora sí voy porque se necesita alguien. Y desde que yo estoy en este puesto, he tratado de dar el 100%. Yo digo, voy a dar en estos 3 años de servicio lo mejor de mi vida. Lo mejor de mi vida. Ya después Dios sabrá dónde me va a poner. Pero mis 3 años de trabajo, de servicio, van a ser para él. Y las dioses a las cuales hemos andado trabajando se han dado cuenta que hemos puesto el 100%. Hemos dado el 100%. Y yo espero que todos nosotros hagamos eso en la posición que estamos, ¿verdad? Porque entregaremos cuenta el día de mañana cuando Dios nos llame a su presencia y nos diga, ¿qué hiciste con mi obra? ¿La hiciste multiplicar o la enterraste? Yo no quiero ser ese servidor a mano que el Señor me va a mandar por allá, como dice, después van a ser los lamentos. Yo no quiero eso. Entonces, por eso, ahora me ven aquí a mí. Y yo les digo, yo los invito a ustedes, en el lugar que los llamen, acepten. Y de la mano de Dios van a salir adelante. Dirigente cristiano es aquel que siempre está unido a los criterios de Cristo y la fortalece a través de la oración y sacrificio. La humildad del dirigente atrae a las personas y permite un acercamiento en el precursillo. Como lo que decía nuestro hermano, que nuestro precursillo es toda la vida. Desde que viviste tu cursillo, ya estás precursillando. O sea, no esperemos que venga un cursillo 3 meses antes para empezar a buscar los candidatos. Empecemos desde ya a ser amigos para traer esos amigos a Cristo. La humildad invita a una amistad sincera y abierta, donde florece el respeto y la compasión. Por otro lado, encuentro que nos falta humildad en nuestros días de cursillo. Y desde ahí es donde se debe tener más en cuenta estas características. En vez de decimos, yo soy el que da el rollo de piedad, yo no barro ni limpio, yo soy el rector o el director laico,
ay, a mí no me pueden decir qué es lo que yo tengo que hacer. Yo no hago más nada, los otros son los que hacen. Y el secretariado, pensamos que estamos ahí para que nos sirvan, no para servir. No es así. Tenemos que voltear la página y ser nosotros. O sea, nosotros somos los que servimos a los demás. Nunca podemos ser narcisistas ni ambiciosos. El Papa Pío X definió exactamente cómo deben ser los dirigentes. Han de ser católicos macizos, convencidos de su fe, sólidamente instruidos en las cosas de la religión, sinceramente adictos a la Iglesia y en particular a esta suprema cátedra apostólica y al vicario de Cristo. En la tierra, personas de piedad genuina, de varoniles virtudes. Eso es lo que decía el Papa Pío X. De costumbre pura, de vida tan intachable y ejemplo, eso es un buen dirigente. La pregunta es, ¿soy yo un buen dirigente? Se lo dejo de deber. Un dirigente es la persona que está dispuesta a captar la responsabilidad. Esto debe fundarse en una honda y firme fe en Dios, así como en una verdadera preocupación por el bien de los demás. Para ser dirigente no necesitas tener aspiraciones o desarrollarse como dirigente capacitado. Se supone que tienen sentido de iniciativa, un deseo de servir a los demás. Dejar que Cristo haga lo que quiere por medio de mí, para ser yo el puente y el instrumento de Dios, ser luz y sal de la tierra. Todos tenemos la obligación de dirigir a otros, aquel que lo busca, al que se deja, al que se le enseña, el ser dirigente. En la participación positiva es inteligente a todas las actividades del movimiento, escuela, estrella, reunión de grupo, secretariado. Recordemos que todos aquellos que una persona hace o deja de hacer, colaborando o dirigiendo en estos campos, afectan de manera positiva o negativa. Y en los demás, una gran parte de la tragedia se debe no tanto a los que siembran el mal, sino a la debilidad de aquellos que por cobarde y por falta de valor no ponen sus talentos al servicio y no usan sus talentos. Y prefieren enterrarlos, como en la parábola de los talentos, como yo les estaba haciendo. Todos aquellos que cometen el error de quedarse callados ante la injusticia, aunque lo sepan, lo callan y dejan que el movimiento y la iglesia caiga en manos de los no indiferentes, preparados, no comprometidos y a veces los faltos de principio. En una palabra, los menos calificados por no hacer frente a los problemas. A pesar de los errores, pensamos, hay todavía esperanza de lo que los líderes levanten los ojos y que escuchen la tentación de quedarse cómodamente porque les parece que no hay solución. Y deciden irse cuando los problemas se arreglan desde adentro, no desde afuera. Y no solo se pueden prevenir desastres todavía mayores en el movimiento, sino que podemos lograr que se vuelva a la simplicidad del fundador del movimiento, en cuanto más salgas de tus propios ambientes. Miren, eso de salir, de venir a la región, ir a la nacional, salir de nuestro ambiente, nos abre nuestra mente, nos abre nuestro conocimiento. No podemos quedarnos encerrados en nuestra diócesis, porque entonces no conocemos más, no llegamos a un límite y no subimos. Es por eso que siempre estamos recomendando poder reunirnos con otros, hacer preguntas, conocer el movimiento. Y de esa forma vamos a ir conociendo mejor lo que amamos. Para meterte en los ambientes de los demás y enriquecerás más tu propia vida. Cuida el bienestar de tu prójimo y para eso tienes que entrar y transformar los ambientes los mismos tuyos. En Juan 17:15 nos dice: no pido que los saques del mundo, suplicó Cristo, sino que los guardes del mal. Como nos damos cuenta de la transformación de los ambientes,
Esto sucede cuando tú y los demás den prueba de tomar las iniciativas y se conviertan en dirigentes comprometidos y así no se lamenten de que todo va mal y que no se puede hacer nada. Como dirigente hay que ofrecer algo positivo que andar lamentándose, porque las cosas no son como uno quiere, sin hacer el mínimo esfuerzo de hacer algo constructivo. Para que se mejore, hay que recordar que Dios siempre bendice a todo lo que hagamos, porque en lugar de restar hay que sumar. Para eso estamos en el movimiento, para traer almas a Cristo. San Pablo nos dice: no te dejes vencer por el mal, antes vence el bien con el mal. Vence el mal con el bien. La función del dirigente del movimiento de Cursillo es la misma del movimiento: tratar de acelerar la conversión del hombre, a los que a lo mismo buscar el reino de Dios en los hombres. Vemos qué es o qué debe de hacer el dirigente para lograr la conversión progresiva. Primero, mi propia conversión, tratar de acelerar, porque nadie da lo que no tiene y nadie puede comunicar lo que no sabe. Todos somos llamados a la santidad y no vamos a ser santos si no empezamos con nuestra propia conversión. Nadie es perfecto, pero poco a poco lo lograremos y nos santificaremos y a los demás. Si el movimiento anda mal, es porque no lo estamos cuidando, porque debe de ser, no se nos olvide que el movimiento somos nosotros, ¿verdad? Si el movimiento anda mal, es porque nosotros no estamos haciendo las cosas bien. Y las fallas del movimiento son síntomas que algo anda mal en sus dirigentes. Quizás nuestra humildad, nuestra entrega, nuestra caridad. Si algo falta a nuestro movimiento es porque nosotros estamos fallando y no le estamos dando el suficientemente tiempo para mejorarlo. Siempre nos andamos quejando de que nuestra reunión está mal, pero estoy yo poniendo de mi parte o le he hecho la culpa a los demás. Y la reunión de grupo consiste en compartir la vida cristiana, pero esto es algo personal entre ustedes y Cristo. Cada quien entregará cuenta. En veces pensamos que todo cristiano es dirigente, o porque vivió un cursillo ya adquirió el título de dirigente. También sabemos que se nos dice que el dirigente es aquel que va a servir a un equipo, que el que está en el secretariado o el que da un rol. El dirigente es aquel que se va transformando en dirigente por su perseverancia, por estar ahí siempre, perseverar y ir creciendo en su conversión. ¿Has buscado a Cristo solo? Perseverancia, te conviertes en un dirigente si tú quieres. Si has buscado a Cristo solo la paz o no la espada. Si quieres un Cristo sin cruz, es querer lo imposible. ¿Has buscado a la iglesia o en el cursillo una manera de ser servido y no de una oportunidad para servir? Cristo nos dice: el que quiere seguirme, que tome su cruz y sígame. Y si no, también nos dice: si te has decidido servirme, prepárate para las pruebas. De pruebas. En la oración, te damos gracias por todos tus beneficios, a ti que vives por los siglos de los siglos.